amigos, hoy estamos en Esto No es Político con el general Frank Vargas Pasos, aquí en el cafecito en La Mariscal, tomándonos un cafecito y listos para conversar, aunque parece que ya empezamos a conversar bastante antes de prender las cámaras. Bienvenido, general, qué gusto tenerle aquí. Muchas gracias por la invitación. General, me está diciendo que va a cumplir 91 años y yo le digo que está intacto. ¿El secreto de estar intacto a los 91 años cuál es? Mire, no es algo del otro mundo, pero sí creo que todos los seres humanos debemos de guardar cierta disciplina en cosas como la alimentación, hábitos alejados del licor, del cigarrillo, el deporte, la gimnasia, la lectura. Son elementos que fortalecen la espiritualidad y así el estado físico. El famoso pensamiento, mente sana, cuerpo sano, es verdad. Eso es necesario. Desgraciadamente, aquí en nuestro país no hay una cultura que no imponga, sino que conduzca a la gente a cumplir con hábitos sanos. Hoy día nuestra sociedad, nuestros jóvenes, nuestros niños están consumiendo ya no alcohol, no cigarrillo, sino drogas. Eso es una cuestión muy grave y peligrosa para el futuro de nuestro país. ¿Usted siempre fue abstemio? Sí. Bueno, por familia. Antiguamente la familia cuidaban mucho de no acercarse al licor ni al cigarrillo. Era un pecado, era algo gravísimo. Cuando se hace hábito ya en la persona, ya no te atrae. A mí, yo me encontraba en fiestas, tomaban, fumaban, yo nunca me iba a bailar en la fiesta. Pero no ¿Usted era bailarín? Yo sí, bailaba, ¿no? Me gustaba ir al deporte, al fútbol, bueno, a todo lo que era deporte en esa época, como ahora básquetbol, que es importantísimo en la formación del hombre, no solamente practicándolo, sino también asistiendo y observando cómo lucha, porque un equipo de esto se prepara para una lucha organizada, conjunta, donde hay unidad, donde hay integración y donde hay una gran responsabilidad y orgullo de representar bien a su camiseta, ¿no? Ahora también debe jugar un rol importante la disciplina militar, ¿no? En su estado físico. Sí. ¿Cómo influyó eso en su vida, en la salud que hoy tiene, en cómo se mantiene hoy? Mire, la disciplina no es militar solamente, es cultural y social, porque es una exigencia a cumplir correctamente con lo que se le manda o lo que se requiere o se necesita para triunfar en la vida. La disciplina es fundamental en toda sociedad. El éxito de Japón se basa en eso. Un colombiano japonés lo dice en la televisión muchas veces, de lo que Japón es grande por su disciplina. Aquí la disciplina no se la cumple porque sencillamente el ámbito no se presta para aquello. No hay una cultura que se comprenda y se valorice este hecho tan importante para la vida de un ser humano. Ahora usted me contaba antes de empezar esto que le dio COVID, y le dio un COVID terrible. Estaba viendo una nota en Diario La Hora de que estuvo 8 meses hospitalizado. No, tuve 30 días en coma, 40 días en el hospital, pero pasado casi 2 años para la rehabilitación. Uno pierde el equilibrio, vea la voz, pierde muchísimas cosas que no lo deja con una salud sana y libre, ¿no? de uno. Uno comienza a depender de la esposa, de los hijos, de la enfermera, porque hay que estar tomando tratamiento de fisioterapia y otros más. Es una enfermedad que todavía pues no se encuentra el remedio de post-enfermedad. Los tratamientos para las secuelas. Han quedado muchos conflictos en personas que no pueden hablar. Yo perdí un poco el oído, algo de la vista y especialmente el equilibrio para caminar. Pero ahí está la voluntad, ahí está la fe, la educación de que uno pues tiene que seguir luchando para estar con una buena salud. ¿Y cómo fue levantarse 40 días después de enterarse que había estado 30 en coma? Sí, salí en malas condiciones, en una posición que usted no se imagina, pero todo encorvado, no escuchaba, no reconocía a la gente, en fin, pero la ayuda de la doctora enfermera, de mi esposa, que era la que me ponía las inyecciones, etcétera, porque tenía 2 enfermeras
venezolana, una de noche, otra de mañana, y un fisioterapista que me ayudaba a caminar, y parece que me recuperé pronto. Yo perdí de los pulmones un porcentaje muy alto, hoy estoy normal en ese sentido. Yo los exámenes de sangre médicos salgo casi normal en todo. Los médicos dicen, se asustan, ¿cómo así? Yo le digo, para que el médico tenga éxito tiene que tener la colaboración del paciente con seriedad, con disciplina, para poder tener éxito. Pero han de haber pensado que ya no salía, porque tanta gente que murió durante el COVID. Bueno, en el hospital morían todos los días. Y creo que aquí en el Ecuador murieron como 200.000 personas, en el mundo millones. Pero no se están contabilizando los que quedaron con situaciones graves. Las secuelas, claro. Las secuelas siguen mal. Sí. Yo escuché el otro día a un amigo mío que ya se había curado, se murió por secuelas del COVID. Y después de pasar por una experiencia así, ¿cómo fue volver a la vida? Porque hasta le tocó salir a decir que estaba vivo, ¿no? Ya lo mataron, sí. Salió la noticia de que había muerto. Aquí hay esas bromas de mal gusto, que no son correctas, en que me han dado por muerto en algunas oportunidades. Últimamente murió un hermano mío, sí, pero me pusieron su hermano René. Sí. Eso la gente lo toma como gran chiste y lo aplaude. Yo sí creo que esas cuestiones deben desaparecer porque perjudican a la familia. Imagínate que está lejos y escucha, claro, se asustan, se preocupan. Y eso no está bien, de ninguna manera, porque se está atentando contra la vida. ¿Cómo fue volver a la vida después de ese proceso tan difícil? Una gran satisfacción y, por qué no decirlo, un agradecimiento a los médicos, a mi esposa, a mi familia, de el cuidado que tuvieron conmigo, que fue muy delicado. Y para mí, personalmente, volver a nacer, lo tomo como un milagro o como una gran voluntad de seguir viviendo, aprovechando los días que me restan de mi vida para seguir sirviendo a mí personalmente y a mi pueblo, a mi gente, a mis amigos, cuando tengo la oportunidad. Porque la vida es eso, la vida es compleja, muy difícil, pero cuando tú te involucras y la comprendes siempre en el concepto de la amistad, del servicio, tiene un valor inmenso que te da oportunidad para comprenderla mejor y darle un valor a esa vida que le toca a uno vivir. Y a los 91 años, mirando en retrospectiva, ¿cuáles son los recuerdos que más le gratifican ahora, las cosas que más le gusta? Mire, yo creo que todo ser humano tiene una historia de su vida. Desde el momento que comienza a reconocer los primeros pasos, 3, 4 años, que ya comprende y recuerda qué sucedió en la vida. Yo creo que la niñez, para comenzar, que es una de las cosas más tiernas que le dan los padres, los familiares, para mí fue una niñez muy linda, muy bella. Me crié en una hacienda, a caballo, en Manaví, en contacto con la naturaleza, con la siembra, con los animales, y así por el estilo, que le da a uno un valor de conocimiento fundamental, que nos da una identidad que nosotros los manavitas nos sentimos orgullosos de decir, somos Montubio, porque el Montubio es un hombre muy trabajador, productor. Me contaba que hasta de niño trabajaba, claro, usted siendo chiquitito. Orgulloso de sus valores, en la que la honestidad, la seriedad, el respeto, le daba a usted una naturaleza fuerte de estar en un ambiente sano. Tanto los mayores que lo castigaban a unos padres, abuelitos, lo que sea, y los hermanos también. Y luego, pues, esa niñez en los pueblos lo aleja a uno de cosas malas, de vicios, porque el ambiente no se presta para aquello. Por eso lo recuerdo con mucho cariño, con mucha nostalgia de aquella época. Cuando llega usted a la juventud del colegio, hay momentos difíciles, pero que uno los supera porque ya tiene bases de formación, de saber entender lo malo que hay en cada instante de la vida. Yo jamás me alejé, seguí montando a caballo,
en Portoviejo, en el Olmedo, jugaba cinta, juego de cinta, que era una fiesta maravita, no sé, acá no la hacen. No, ¿cómo Las es? chicas guapas regalaban una cinta con una argolla, la ponían en un cabo y tú ibas en el caballo y la sacaban. Yo no querer sacar de la chica más guapa, de la reina, todos peleábamos por aquello. Pero era una actividad muy linda, muy bella, muy sana. Y entonces ya en el colegio ya vienen otros deportes, por supuesto, el básquet, el vóley, el fútbol, la natación, el box, el karate, que los practiqué casi todos. Eso a ti te fortalece y te crea un nivel de integridad con tus compañeros porque te respetan, ¿no? Te estiman. Ahora, usted también tiene una pérdida temprana, la de su papá, ¿no? ¿Cómo Sí. eso le marca la vida? Bueno, mi padre murió cuando yo tenía 7, 8 años. Indudablemente que aquello causó una ausencia muy grave en la vida de uno, porque éramos muy cerca de nuestros padres. Y también, aunque no vale a veces decirlo, con la muerte de mi padre se presentó una situación económica un poco adversa, pero esa situación, en vez de debilitarnos o escondernos en la pena, en el llanto, no, nos fortaleció espiritualmente. Una voluntad de lucha, de trabajo, guiada por mi madre, que fue una espartana perfecta. Nos educó siempre a comprender las debilidades de la vida, que no hay que cobijarse en el llanto ni en la queja, por lo contrario, hay que dar frente a aquello con respuesta noble. Pero un niño de 7, 8 años, ¿cómo vivía eso? Bueno, mira, parece mentira. En nuestro pueblo el niño se independiza muchísimo de ese cuidado de los padres con el trabajo y con el estudio. El estudio en nuestra época era muy severo, en que tú sacaras una nota mala, un suspenso, un aplazado, si era sobre 10, un 8, ya eso era gravísimo. Te castigaban estudiando de noche con profesores, no te dejaban salir. Y yo creo que eso nos hizo muy bien, porque te da una disciplina de responsabilidad que hoy está muy débil. Hoy día no hay esa fuerza, esa conducción de los padres en los hijos. Hay mucha independencia, que lo respeto, pero que creo que sí ha debilitado a la sociedad en su conjunto. Y cuando usted era pequeño y empieza a trabajar, ¿qué hacía? Bueno, el campo es la agricultura generalmente, ¿no? Con el machete, sembrar maíz, arroz, verdura, frutas, etcétera, cosecharlas y venderlas, que el cacao y el café, que eran lo más fuerte de nosotros, la caña de azúcar, también se hacía aguardiente. Teníamos un pequeño trapiche que se llamaba, que se vendía, y la gente lo usaba para las manos, para poner las inyecciones en esas jeringuillas, hervir, y también se lo tomaban mezclándolo, creo, con un poco, bajándole la fortaleza que tenía ese aguardiente que era muy duro. El trabajo en el campo es muy bello, muy hermoso. Mira, pero duro, ¿no? Sí, no creo. El de tú poner una semilla y a los pocos días ver que nazca una planta, cómo tú te regocijas, cómo te fortalece de que sale algo que tú lo sembraste. Y después la cosecha, la cuidada de sembrar lo que no haya hierbas malas, la cosecha y la parte final, la alegría de vender y ganarte un dinero. Eso te da a ti una comprensión de la vida, que la vida se la hace sana y buena luchando y trabajando. ¿Y usted se considera un hombre sensible? Porque puede ser chocante el arquetipo del militar duro con las cosas que a veces cuenta que parece un hombre sensible. Mire, la sensibilidad humana es fundamental y necesaria, porque es una realidad que te da comprensión, porque la sociedad es muy débil, está muy mal estructurada, hay mucha pobreza, hay gente muy rica, hay clase media que gana para vivir, pero la mayoría está descuidada. Pobreza donde no hay educación, donde no hay salud, donde no hay la alegría que le fortalezca una espiritualidad sana, quedan resentimientos muy graves.
y que más tarde, cuando están en edad mayor, afloran como complejos que quedan de esa vida dura de la niñez. Yo tuve compañeros que eran muy pobres en la escuela, y cuando nos encontramos después, ya ellos graduados también, mantenían ese resentimiento. Quizás había algo muy peligroso, odio. Y eso es lo que hay hoy día también. La sociedad, la población no es reconocida en todos sus derechos que les obliga a las oportunidades que se merecen. Educarse primero, tener una profesión en la que le pueda tener un espacio de ganarse una vida digna, en la que no tenga que decir una limosna por amor de Dios. Y eso está mal aquí en nuestro país. No se entiende. Y muchos caen en la delincuencia. Sí, que está mal, pero esa delincuencia es creada por el medio social. Claro, hay que ver los orígenes también de eso. Claro, tiene su origen dar respuestas. allí. Cuando la prensa dice ladrón tal, cuenta del hecho, pero descuida de analizar las causas. ¿Qué pasó para que llegue ¿Qué ahí? pasó? ¿Qué analizó? Yo asistía muchas veces a escuchar los juicios de gente pobre, humilde, que me preocupaba. ¿No? Y nunca oí en un juicio de las causas de aquel chico que se quedó sin padre, se quedó sin madre, se crió en la calle, dormía bajo los puentes, o que para vivir pidió limosna o tuvo que robar. Eso es grave. Usted habla de la espiritualidad también aquí en esta nota Sí. de la hora, le veía. ¿Cómo vive usted la espiritualidad? ¿Qué es para ustedes? Bueno, ¿Tiene una relación con la Dios? ¿Cómo es? Es la liberación del ser humano en la que le da una fortaleza de comprensión de lo que es la vida. A veces amparado en la divinidad, en la creencia en Dios, y otra también en la espiritualidad del coraje de luchar por una sociedad más justa, más oportuna, que sí se puede. Aquí hay valores de toda naturaleza para resolver nuestros problemas económicos y sociales. Este país tiene grandes potenciales en el mar, en la tierra, en climas maravillosos, en el espacio superadyacente, y así por el estilo, pero no está aprovechado. Porque a veces los estudios de las profesiones, se aprende mucho teoría, pero no se practica. Yo por eso alguna vez, en esas inquietudes que uno tiene con un hijo mío, presentamos un proyecto de que nos regalaran un año menos de estudio en los colegios y en las escuelas para hacer un estudio práctico, ir al campo. Y que en los pequeños análisis que muchas veces tenían falla, considerábamos que el chico podía ganar el dinero para estudiar cada año. Y sobre todo fortalecer esa espiritualidad que le daba un carácter, una personalidad dura y fuerte para enfrentar cualquier debilidad, cualquier problemática que encontramos en el camino de la vida. Esto hay que hacerlo. El estudio aquí es muy teórico, no práctico. No es práctico. En otros países se lo hace, como en China, por ejemplo. Yo estuve allá en una visita, el chico trabaja desde niño, yo lo hice desde niño. No es que dejé de estudiar por trabajar, no, yo trabajaba en los tiempos libres que tenía o agregaba en las tardes o en las noches, pero eso me daba a mí un orgullo que me ganaba mi dinero. ¿Qué hacía? Sí, yo hacía agricultura, te digo. Ordeñaba vacas, hacía queso, hacía mantequilla, sembraba maíz, arroz, lo cosechábamos, lo vendíamos. Bueno, ¿qué no vendí? No, pescábamos, teníamos chame, no sé si tú conoces el chame, el chizo lador, el guanchiche, que teníamos en las lagunas que teníamos nosotros. Un pescado riquísimo en valores de vitamina y muy sabroso, muy sencillo, que aquí no se lo conoce mucho, pero es un plato riquísimo y de grandes valores en la salud del ser humano. ¿En qué momento decide usted que quiere meterse a la vida militar? ¿Cómo llega esa idea a su cabeza? ¿Cómo? A la vida militar, porque usted, su hermano, llega antes que usted. Bueno, la vida militar tiene motivaciones, como toda carrera. ¿En su caso cuál fue? Mi padre era militar, mi abuelo paterno también. O sea, era de familia un poco. Porque así nos contaron, mi tatarabuelo por el lado materno también fue militar, que inclusive peleó aquí en la Independencia. Eloy Alfaro tiene un pariente también, ¿no? Antes que Alfaro. Claro, sí, pero también tiene uno con Eloy Alfaro, Él era de origen irlandés, británico, fue
oficial de la Marina Británica. Ella apellido Pratt, ¿no? Pero claro, tan lejano que nunca se conoció, pero ya con el tiempo, en las curiosidades que uno tiene, comienza a ver de dónde vengo. Y inclusive hay un estudio que hacen en Estados Unidos con la saliva. Claro, claro. Que a mí me hicieron desde el año 1860. Bueno, me llevan por tantas partes. ¿Y de dónde nomás tenía los orígenes? Uy, si le cuento se va a reír. Cuénteme. Esa vida comienza en África. Ah, wow. Pasa por Asia, hay mezcla de algunas culturas, pasa pues a España indudablemente, en Colombia donde ya viene mi familia que la conozco, ¿no? Ellos vinieron acá y eran gente muy trabajadora, trajeron negocios como decir el Supermaxi que ponían tienditas de abarrote donde se vendía el plátano, la ropa, no había muchas cosas. Fueron las primeras organizaciones que puso mi abuela, ¿no? Y más que todo, pues se aprende a entender que trabajando se gana dinero. Hicieron mucho dinero, tuvieron una posición económica muy alta en que, pues, creo que sirvió para cumplir otros objetivos como estudiar. Todos mis hermanos, mi familia salieron a estudiar afuera y creo que hicieron un buen papel, especialmente en el área médica. Yo tuve 2 hermanos muy famosos en el área médica, nietos, sobrinos, de igual manera, que es la familia que más médicos tiene en el país. Salió una noticia, una página en la revista Vistazo hace tiempo. En esa época estoy hablando de hace 40 años, no menos, 30 años, que era la familia con mayores médicos en el país. En la revista Vistazo está, ¿no? Es cuestión de conseguirla. Y entonces, usted más o menos sigue por herencia la carrera militar. Bueno, también hay otras motivaciones que a veces no vale comentarlas, pero creo que ¿quién no se siente entristecido con la situación territorial del país? Que de más de 1 millón de kilómetros cuadrados hemos quedado reducidos a 240.000 kilómetros. Sencillamente porque no ha habido una organización política, ni militar, ni económica y social que comprendiera lo que significa esa integridad, esa soberanía, esa realidad que todos los pueblos lo aman. Aquí no. Nos han castigado severamente y se nos han llevado la mayor riqueza que tenía este país. Y eso nos motivaba cuando veíamos las películas, los comentarios, las noticias, de entrar a las Fuerzas Armadas para algún día luchar por una reivindicación. Yo siendo estudiante en la universidad que estudié periodismo, que no me dieron el título porque no nos daban matrícula, hice un trabajo un poquito fuerte porque todavía en esa época en mi mente había el concepto de la guerra. Ahora se va modificando, creo en la paz, pero también en la capacidad de defender cuando seamos ofendidos o nos quieran atropellar en nuestros derechos. Indudablemente viene la guerra, pero para no tener aquella guerra hay que prepararse en la paz de ser fuerte, de ser organizado, de tener claro cuáles son nuestros derechos y defenderlo en cualquier campo que este sea. ¿Y cuando llega a la vida militar, era lo que esperaba? ¿Cómo? Cuando llega usted a la vida militar, ¿era lo que esperaba? ¿Se encuentra con lo que había esperado? Sí. Yo respeto mucho la vida militar. Su formación es integral, en lo moral, en lo psicofísico, en lo cultural, en lo profesional. Aquí se lo critica, no se la comprende, pero una buena educación. Los chicos tienen un comportamiento cultural y de juventud muy adecuado a lo que se requiere en una sociedad, sin vicios, con responsabilidades. Bueno, ahora lastimosamente también está filtrada, ¿no? Está filtrada hoy por el crimen organizado, como otras instituciones. Pero no es un número que pueda marchitar o desfavorecer esa cultura militar. La vida militar sigue siendo muy representativa. ¿Pero cree que es lo mismo? ¿Usted cree que es muy parecida a la vida militar que hoy se lleva que la que usted llevó? Bueno, todo evoluciona, todo cambia. E inclusive hay una situación que por la tecnología y tantas cosas cambia más rápidamente.
algo que hoy tiene valor, mañana, hoy día con el Internet y ahora con la inteligencia artificial y otras cosas más, se va teniendo una sociedad de una visión muy diferente. Antes estaba embarcada al local, a la ciudad donde naciste. Hoy día coges el Internet, lo que tú estás ahorita en tus manos, tu laptop, sabes lo que pasa en el mundo, te da una nueva visión. Hoy día el ciudadano no es tan nacional de un país, hoy casi el ser humano es ciudadano universal. Sí, conocemos China, Rusia, India, África, Australia, Norteamérica, Sudamérica, sin haber viajado posiblemente. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Cómo se comportan? ¿Qué es lo que hacen? Y eso nos hace comprender que la sociedad, la población del mundo vive en una sociedad universal. Todos estamos involucrados con una identificación. Somos ciudadanos del mundo. Veía en esta nota de Diario La Hora que le mencionaba hace un rato que citan a un profesor suyo, Genaro Fierro, que había dado una entrevista para Últimas Noticias diciendo que usted tenía un carácter indomable en sexto curso del colegio. ¿Por qué era indomable? Yo no creo que había sido indomable, sino sencillamente identificado con la realidad de nuestro país. Y siempre me lastimó muchísimo cuando veía que a un indígena, porque se emborrachó, cosas, lo llevaban preso a empellones. Y yo eso no lo entendía, porque en mi pueblo no sucedía eso. Había cierta castigo, pero no humillación, no atropello a la dignidad y a los derechos humanos del ser humano. Me bajaba del bus y me trompeaba. ¿No? Y me metían preso también. Por eso. Sí. Yo veía que era un acto de cobardía aquello. La policía llevándose a un indígena. Bueno, sí, era la cultura policial de aquello, que se ha superado, por supuesto, ahora. Evoluciona, como Ya, usted evoluciona. Pero al indígena se lo trataba muy mal, como al negro, o como aquel que nació en la cuna de la calle. Eso es muy grave. Que se lo debe rechazar con comprensión, con oportunidad, con aplicación de la educación que todo requiere para ser digno en una sociedad. ¿Y se daba fácilmente de puñetes? Sí. Bueno, era la cultura de nuestro pueblo. Yo me acuerdo en Chone que se casamos, a la salida nos trompeamos. ¿Ya? O tú ibas a ver una pelea y era desigual la pareja y lo quedaban viendo. Tú eres mascoteja, te peleabas todos los días, pero nos hacíamos amigos. Eran peleas, yo te digo, para demostración de la valentía, de la voluntad, de la fortaleza. Pero no quedaba ese resentimiento de odio. A la hora estábamos jugando. Era bello. Era un desfogue nomás. Era así, era cultural. En Chone, que se ha perdido esa costumbre, el niño iba con su sombrero, a caballo, en burro, en mular, llevaba cuchilla y a veces su revólver también, porque era la cultura, no que era un pueblo malo, Claro. Era un pueblo que tenía cuestiones muy bellas, muy lindas. Y llegaba un extraño, no se le cerraban las puertas, estaban abiertas. Si tú decías buenas tardes, porque te equivocabas, y era de mañana, era antes de las 12, entendía que tú no habías comido, te invitaban a comer, y así fue el estilo. Muy cálido. Era un pueblo sano. Lo acusaban de que se mataba, sí, había muerte, pero por conceptos de la dignidad. La autoridad fallaba mucho, tenía mucha falla, como lo hay ahora, ¿no? Entonces, el ciudadano, el ser humano de esa población, no quería ser lastimado con que no se castigara una falta que había atentado contra sus derechos. Y sacaba el revólver y mataba. Estaba mal, pero se creó una cultura de respeto. Se temía al manabita y al chonero por su cultura de dignidad en defensa
con las armas muchas veces. Le marca mucho ese origen de Chone. Sí, sí. Yo creo que, volviendo al recordar los espacios de la vida, tuve la oportunidad de estudiar fuera, fui becado la mayoría de las veces, y pude observar la cultura y la forma como se organizan las otras sociedades. Y algo que vi, que aquí tú me preguntaste hace un momento, la disciplina, la lealtad, la voluntad de vencer, en fin, es práctica, pues era un país Europa, guerrero, 1000 guerras. Yo me acuerdo cuando fui al Museo Británico que tienen ellos, que se me olvida el nombre en este momento, 1000 guerras, donde las mujeres, los ancianos, todos peleaban, ¿no? Donde estos pueblos se fortalecieron y tienen una base histórica en la que en la actualidad cualquier cosa que se les quiera atropellar se levantan, como la guerra de las Malvinas. Vinieron tan lejos a defender, dizque sus derechos, aunque es muy dudoso aquello porque los argentinos también tienen derecho en aquellas islas, o tienen el derecho que les pertenece. Pero bueno, ellos vinieron a pelear. Es una demostración de cómo ellos levantan su bandera, ¿no? Con orgullo, sin perder el objetivo de soberanía y de dignidad, entregando su vida. Ahora, y este episodio que marca la vida y la historia del país, que es el episodio de Taura, y ahora que estaba revisando sobre su historia, recordaba que usted le fue a visitar cuando León Febres Cordero estaba ya enfermo en los últimos días, usted le hizo una visita. Eso hoy parece extraño, que dos rivales en su momento terminen en un tramo final de la vida de uno de ellos, haciendo, entre comillas, voy a decir, las paces. ¿Cómo recuerda usted tanto lo de Taura como ese camino para luego tomar la decisión de ir a visitar a Febres Cordero? Te decía hace un momento que cuando éramos niños en la escuela nos trompeábamos, o si se caía le dábamos la mano para que se levante. En nosotros no primó nunca el odio. Además, nuestros padres nos inculcaron eso siempre, que el odio no lleva a ningún buen camino, perjudica a la vida personal y a la vida en la sociedad. Lo de Taura, que nunca se la comprendió porque jamás se dijo la verdad, cuando yo era comandante de la Fuerza Aérea, que defendía el interés nacional que se estaba perjudicando. Porque usted denuncia un supuesto acto. Solo quiero poner en contexto para la gente que quizás no sabe. No quiero tocar eso porque nunca se juzgó y ya no se va a juzgar. Denunciaba usted un hecho. Y hacer comentario de esto queda en el vacío o queda en la duda de la gente que lo expreso quizás lo que hablábamos hace un momento por odio. No. Se rompió una relación que debió mantenérsela siempre porque yo era la máxima autoridad y mi jefe principal era el presidente de la República, a quien yo informaba con mucha responsabilidad los acontecimientos de la institución. Se politizó aquello, se dudó de mi denuncia y fui castigado injustamente. Hasta ahí llego en ese camino. Cuando tengo conocimiento de que el presidente de entonces se encontraba muy grave, estaba al borde de la muerte, en las puertas de mi sentimiento golpeó la necesidad de irlo a visitar. Y lo hacía con sinceridad, con una comprensión absoluta de que el hacerlo también estaba demostrando una necesidad social de que un presidente grave lo visitaba un militar que fue apresado en su gobierno, en la que no quedó ningún residuo, ningún sentimiento malo, sino la voluntad de estrechar la mano y de decirle al pueblo que aquí no hay odio. Y mi mensaje fue positivo,
puede comprender aquello con el olvido y crear las condiciones, inclusive para quienes escuchaban aquello, de que aquí, en esta sociedad ecuatoriana, hay que fortalecer la unidad y la integración, dejar cuando hay estas campañas políticas que se insultan, se calumnian y se crean condiciones muy adversas y que perjudican el buen convivir de una sociedad. Hay que comprender que hay problemas en la vida, pero no debemos dar paso al extremo, el odio y todavía la calumnia. Esto causó buen sentimiento en el pueblo ecuatoriano. Miles me dieron la mano y algunos me felicitaban. Yo, en silencio, comprendí aquello y hoy día sigo creyendo y convoco al pueblo ecuatoriano que estrechemos las manos, que no seamos enemigos, porque hay un pueblo y hay una sociedad que necesita de esa realidad. ¿Y qué fue lo que le movió? Ya le digo, para mí, entender la conducta, la espiritualidad que hablábamos, aquello, de que ese camino no es bueno. ¿A qué conduce? ¿A qué? A romper la unidad nacional, a romper la amistad, a atropellar la cultura de la amistad y de ser ciudadanos justos, por un lado. Y por otro lado, yo sí creo que tenemos que dar ejemplo. El ejemplo es una de las enseñanzas más virtuosas que tiene una sociedad. ¿Cuántas veces hemos observado, y que aquí tengo que volver a evocar lo que hizo Jesús en Nazaret? En la cruz, acuérdate, mi hija, que lo crucificaron, lo clavaron. Y él decía, perdónalo, Señor, No saben lo que no hacen. saben lo que hace. ¡Qué mensaje para bello! Es muy fuerte. Que cualquiera nos estremece y nos crea un sentimiento positivo y crea las condiciones sociales de que debe desterrarse el odio y la maldad y sembrar en el corazón y en la conciencia esos elementos morales y positivos de la integración del perdón. ¿Y cómo fue esa última conversación? ¿Cómo? ¿Cómo fue esa conversación? No, casi no hubo porque no podía hablar. Yo tuve que hacer, en la foto puede ver usted que estoy con el oído acá, casi un abrazo, en que escuché posiblemente cuestiones que me he negado a decirla porque nadie la escuchó, sino yo. Las que dicen, hacen comentarios, es verdad, yo solamente escuché. Escuché algo muy bello, que no lo quiero decir, porque vayan a creer que estoy faltando a la verdad. Pero el sentimiento del mandatario de entonces en esas condiciones se lo comprendió cuando salieron lágrimas de sus ojos y en las mías también, como una confesión de olvidar lo malo y de crear lo positivo entre dos seres que tuvieron conflicto y que en ese instante se fortalecía lo más bello, el perdón y la amistad. Pero es al final un gesto noble de ambos, ¿no? Poder superar un momento además que Sí. fue muy tenso para el país. Así es, así es. No, de uno personalmente. Mire, porque vivir en la amargura del odio no es bueno. O sea, usted no es rencoroso. Yo no, jamás en la vida, nunca. He tenido peleas. Yo peleé muchísimo y los iba a buscar después. Una vez, cuando ya era militar, castigué mucha gente por creer que habían cometido una falta. Te juro que me arrepentí y los mandaba a llamar y daba la mano. Una vez, nunca atropellé, pero una vez falté el respeto a un soldado que era un gran peleador. Y para darle la oportunidad que su dignidad no sea pisoteada, hice un redondel con la tropa y yo y él combatimos a trompón. De verdad. Con el soldado, yo era teniente coronel. Me tumbó al suelo, pero que era con guante. Yo me sentí herido, me quité los guantes y digo, vamos a la criolla. Bueno, ahí le gané la pelea. Pero al final de aquello, yo con su nombre
le di la mano y un abrazo, y hasta su muerte, porque ya falleció, fuimos grandes amigos. O sea, de los golpes han resultado grandes amigos para usted. Claro, claro. Y con este recorrido, además tiene un paso usted como ministro de gobierno. ¿Qué se siente haber pasado de la vida militar a la vida política? ¿Cómo fue ese paso? ¿Qué le marca a usted en su vida ahora mirando en retrospectiva? Una experiencia que la estimó muchísimo en mi vida. No estamos organizados para cumplir con la visión, con las tareas de los grandes objetivos nacionales del país, que los militares tenemos, que es la seguridad y el desarrollo. Eso está en el papel. Hay grandes pensadores, grandes doctrinarios, grandes que escriben libros y papel, pero no hay una conducta y el coraje de practicar. Salí frustrado de aquello, en que no se cumplían las cosas. Yo, con fe y con una vocación de justicia, a las 4 de la mañana abría mi oficina en la calle para que pudieran ir las personas que querían. Eran colas hasta del ministerio hasta a la iglesia de San Francisco. Esa movilización de gente que buscaba justicia, comprendí desde un punto de vista de censo de que estaba ausente la justicia. Inclusive que ahí fue el obispo de Quito, Monseñor, que no me acuerdo el nombre porque era de origen español, a conversar conmigo, a preguntarme por qué lo hacía. Yo decía, padre, con mucho respeto, la autoridad superior en este país se llena de cuestiones incomprensibles, llega tarde a la oficina, atiende pocos minutos, es soberbio, y no, yo fui humilde. Venía un señor X, hasta a veces con coraje, y le decía que tomara asiento. Yo llevaba ciertas comidas manavitas, una empanadita, cosa, y le servía. Y llevaba café en un termo, y también les brindaba para bajar esa tensión. ¿Y qué le decía? Y poner, oigo, el problema que estaban viviendo, todos luchaban por la supervivencia. Estaba ausente la educación en su mundo, en su familia, en su sociedad. La salud, el trabajo, el respeto. Entonces quedaban ellos en una lucha desigual donde la sociedad se lastimaba, una lucha que no merecía que existiera. Yo también visitaba los mercados donde se explota, pero también se abusa la autoridad. Se les llevan su pequeña canasta de comida que yo me ponía. Tuve conflictos con las autoridades policiales. ¿Por qué se lleva? ¿Es del que está rompiendo la ley? Sí, está rompiendo la ley. Y fui a hablar con el alcalde de entonces, el señor Manguat, me acuerdo que era. Nos pusimos de acuerdo, sí me comprendió, que no podían quitarle la comida y puso un lugar aquí por donde es el Trébol, un lugar para que se fueran a situar. Pero no era comercial el lugar. Estas ciudades están mal desarrolladas, ¿no? Hay lugares en que hay de todo y en otros hay ausencia de todo. Cuando tú ves las noticias en las mañanas, en la televisión, las calles no están pavimentadas, no hay agua potable, no hay autoridad, no llega el transporte. Y es una sociedad, en un país que hay grandes potenciales, que sí se puede llegar a solucionar esos problemas. Pero ¿cómo era ser el receptor de esas quejas? Porque al final una persona que está sentada en el poder, en principio tiene esa posibilidad de cambio, pero debe ser abrumador también recibir a tanta gente y saber que una sola persona tampoco va a cambiar todo. El recibir en manera personal, a pocos, porque no se podía todo, pero desde el punto de vista de la sociología, de la problemática social, el que está en la cola sabe que la autoridad salió a la calle a esperarlo. Eso le daba una espiritualidad de que era comprendido y que era respetado. Yo me iba después a los barrios a saludar. Mi general me decía, señor ministro, yo no pude conversar con usted. Pase, me brindaban un maduro, un verde, comida maravillosa. Me lo comía con gusto con aquello. Tenía sabor a cariño, a respeto, a comprensión, a liberación.
a protesta que a veces se apaga en este país. Yo no digo que hay que violentar a la sociedad, pero cuando tú eres pisoteado, el último derecho que te queda es defender tu dignidad, es protestar. Y yo sí creo que es necesario muchas veces, porque llega por temor o con comprensión en la autoridad y algo se cosecha, aunque sea una migaja como una limosna de justicia y oportunidad que se da a un pueblo. ¿Y usted siente que pudo hacer algo para cambiar en ese rol? Se puede cambiar, se puede cambiar. ¿Y usted siente que en su rol sí lo logró? Sí, mire, sí conseguí que muchos comprenderan esta problemática a nivel alto. El nivel de poder económico y social no lo tomaban así. Y cuando se me juzgaba que yo quería dar un golpe de Estado, que yo compré el avión Fokker, que yo era comunista, que yo era tal, porque tenían temor de lo que yo hablaba. Y pero ¿por qué tú hablas? Tú naciste rico. Digo, la riqueza de un ser humano no está en lo material, está en lo que decíamos antes, en lo espiritual. En esa capacidad de analizar, de comprender y de practicar sobresaliendo en la justicia, en el respeto del ciudadano que no se le brinde aquello. Y yo sí me enamoré de aquello y me hizo feliz siempre el de comer con mi soldado, cuando era ministro, de bajar a comer con el guardia y no ir a la mesa más importante, porque eso lo conocía, pero comer con aquel que no dejaba ni un grano, que con el pequeño pan limpiaba su plato, yo quedaba viendo la lección que me estaban dando. ¿Y cuál es el legado que usted ahora, a sus 91 años pronto, cree que deja a su familia, al país? Bueno, yo no lo puedo decir, y si sembré algo positivo, quienes lo reciben o lo analizan, que sea para el bien común, para el bien de la sociedad, para el bien del futuro del país. Yo creo que todos los seres humanos, tú, yo y todos los que están aquí, tienen ideales, tienen propósitos, tienen objetivos. A veces no los alcanzan a cumplir, pero ahí está la educación que sembraron en sus hijos especialmente, que sean buenos ciudadanos. Tenemos que sembrar con el bien, con el ejemplo, con la honestidad, una sociedad que sirva de espacio para la felicidad de todos y que no sea una sociedad débil, donde haya el llanto, el hambre, la miseria, donde haya el odio y se rompa con lo que todo Estado reclama, integridad y unidad para conjuntamente luchar por el bien común. ¿Cómo quisiera ser recordado? Bueno, yo eso quizás todavía vivo algo que muchos no lo aceptan. Inclusive, a veces lo digo, pero a veces lo repito, que cuando me llega la muerte, quiero que me incineren, que me cremen y que me tiren a la desembocadura del río Chón. Y que a esa ceremonia de muerte vayan los montullos de mi pueblo, o los hijos del hambre. Yo sé que ya de muerto no siento nada, pero creo que un hecho de esa naturaleza limita la soberbia, la prepotencia de los seres humanos y nos hace más justos. Aquí muchas veces todavía hay la fuerza común, lo dejan en cualquier lugar. Qué más lindo que la ceniza de uno vaya a viajar por el mundo entero, quizás llevada por las olas.
y que si alguien me recuerda, me quiere o lo que sea, no quiero un ramo de flores, un pétalo de una flor y un pensamiento que me diga, hola Frank, ¿cómo estás? Nada más. ¿Le teme a la muerte? No, porque es una realidad. Todos queremos vivir, yo quiero vivir y lucho por mi salud para vivir más. Y decir que quiero renunciar a la vida es falso. Pero llega, pero quiero que llegue con dignidad. Con dignidad. Que reciba el cariño de mis seres queridos, de mis familiares, en esa instancia. Y por qué no decirle el recuerdo de aquellos que sin ser familia por lo que no corresponde, fortalecimos una amistad de comprensión, que es tan bello estrechar las manos y abrazarse con aquel de la calle o con el más alto. Yo no tengo una visión muy importante por el de acá ni de acá. Yo los miro como seres humanos. Todos tienen valores, porque aquel de la calle trabaja 10 o 15 horas para poder vivir. Posiblemente acá le invirtió su dinero, hace plata para el desarrollo nacional, pero todos, desde el punto de vista de comprensión de la vida, tienen valor y yo los respeto. ¿Y ahora tiene, mirando en retrospectiva, algún arrepentimiento de su vida? ¿Cómo? ¿Se arrepiente de algo? Bueno, todos nos confesamos, nos autoconfesamos, muchas veces en silencio, ¿no? Cuando vemos actos que a lo mejor también cometimos algo malo, reflexionamos y, aunque hayamos cometido algo malo, a las personas que nos escuchan le pedimos que no hagan aquello, porque estamos motivados por algo malo que hicimos. No, no hagan esto, sean así asados. Eso es bueno. Yo creo que el arrepentimiento o la comprensión de algo malo que hicimos es positivo y bueno. ¿Cuántas veces en tu hogar tienes conflicto con los seres más queridos? Pero a la tarde, a la noche, se saludan como si nada haya pasado. Un abrazo, un beso, una carta y así por el estilo. Yo sí creo que la sociedad que hoy día está tan conflictiva, hoy día universal, se ven visiones o noticias de la guerra mundial por peleas de mandatarios, por caprichos, por cosas, y no comprenden que esa posición es muy egoísta con la vida de la sociedad. Hablar en una manera tan simple de la Tercera Guerra Mundial, perdóneme, por la sangre de las venas de esas personas no corre un sentimiento sano, sino todavía quedan sentimientos bastardos que destruyen el futuro de la sociedad. Pero digamos, ahora, a sus 91 años, cuando mira hacia atrás, ¿siente que hubo errores que cometió, que pudo haber sido diferente o cosas que habría hecho de una forma diferente? ¿O todo lo que hizo cree que fue lo que debía pasar? Ya le dije, todos nos equivocamos. Nadie es perfecto, falso. Nadie. ¿Qué habría hecho diferente? Tantas cosas que muchas veces nos llevan al impulso a cometer errores, ¿no? En la vida militar muchas veces en creer que un descuido de un soldado, de un inferior, y se lo castiga, en vez de convocar al diálogo, a la conversación, para educar y que esto no se cometa nuevamente. A veces hemos fallado en aquello. ¿Cuántas veces en el hogar mismo, por simplezas, entre la pareja matrimonial se discute? Con los hijos mismos queremos aplicarle la época nuestra. El mundo de ayer no es el de hoy, es otro. Hoy día es totalmente diferente. Yo me acuerdo que, por decir una simpleza, el terno de baño de las damas antiguos era después de la rodilla. Hoy es un bikini
que no se cubre casi nada. Pero esa es la realidad, esa es la verdad. Y uno quizás ahí con temor del hijo o del familiar cercano, pero no puede irte contra lo que está pasando, que ya es una transmutación, ya no es una evolución, es una cuestión brusca que viene. Hoy día y a los pocas horas algo diferente. Con la tecnología es algo tremendo lo que está sucediendo. Y si queremos nosotros aberrarnos, que lo nuestro fue que lo bueno y lo de actual es lo malo, estamos equivocados. Estamos equivocados. La vida es un cambio permanente, cada minuto, cada segundo hoy día. ¿Qué es lo que hoy a sus 90 años le hace feliz? ¿Qué cosa? ¿Qué le da alegría? ¿Qué le hace feliz? Bueno, la felicidad o la alegría la encontramos en cada esquina, en cada momento. Muchas veces cuando yo veo a aquellos que se ganan la vida haciendo equilibrio, que ponen en peligro, que hacen piruetas, yo le digo, un centavo, 20, un centavo, 50, para darle, son signos de admiración. Eso a mí me da una gran satisfacción de que un ser humano, y el que a veces no comprendemos, pone en peligro su vida saltando y haciendo piruetas en una cuerda, o aquel que está todo el día cantando con una guitarra, a veces con su verdadero hijo, porque también otros falsifican aquello, pero acá se ve que es el hijo cantando para conseguir un dinero. Yo no lo considero que sea un mendigo ni un pobre diablo, un cualquiera, un ser de grandes valores, de grandes conceptos de espiritualidad, luchar para conseguir un pan para su hijo, para la vida. Qué bello que es eso, qué maravilloso ver cuando usted se levanta de mañana y ve, ahí donde yo vivo, salen ahora por el metro, chorro de gente, y van a servirse en un puestito de comida, de la empanadita, la cosa colas, ¿no? ¿Cómo comen? ¿Con qué alegría? Yo no creo que hay hambre ahí, no, hay una espiritualidad de consumir lo que puede adquirirlo con poco dinero. Eso tiene valor. No lo califico como hambre, sino como valor, en que nos dan lecciones de no rendirse, no debilitarse, sino de seguir luchando. Y entre eso, saciar el hambre con una empanada en la mañana y ir a su trabajo. ¿Quién es la persona que más le ha marcado en su vida? Yo creo que lo que más, cuando somos niños, son los padres. Después, indudablemente, vienen los amigos, los compañeros. Cuando llegamos a la necesidad de hacer un hogar, el amor de aquella esposa, que hay conflictos, pero hay cosas superiores que nos hace abrazar y darnos la mano y no recordar un pasado malo, sino ver un futuro muy bonito, los hijos. Los hijos, con todo respeto, los nietos y los bisnietos, que a veces no le damos la importancia que tiene, pero son la realidad de felicidad de nuestras vidas. Vemos cuando triunfan, cuando se gradúan, cuando ganan un premio, cuando ganan un deporte, nos llenan de tanto orgullo, ¿no? Que no lo celebramos con el aplauso ni con la risa, sino con una lágrima muchas veces. Porque no se llora siempre por el dolor, se llora también por la alegría que significa aquel éxito del familiar. Cuando mi hija, que no está en este momento presente, pero está aquí, un familiar muy íntimo, tiene un éxito, lo abrazo, pero en el fondo, cuando lo abrazo, vienen esas lágrimas, como han querido venir en esta conversación. No lo hago por cobardía ni por nada, lo hago por conceptos de valores, de dignidad y también de solidaridad con aquellos que no han recibido ni siquiera
un golpe en la espalda o una sonrisa o una mano sincera que lo hace fortalecer y no sentirse derrotado, sino siempre con esa voluntad de triunfo de ser alguien en la vida. Ahora, un poco ya terminando, y ha sido muy interesante esta conversación con usted. Ya vamos terminando esta interesante conversación que ha estado muy bonito escucharle. ¿Le quedó las ganas de alguna vez de ser presidente de la República? Porque le escucho y tiene un discurso muy político, en el sentido de muy posicionado en ciertos temas, que todos tenemos posturas políticas, por supuesto, pero usted como las tiene muy claras, ¿le quedó ese pendiente de ser presidente de la República? ¿Alguna vez quiso? Yo nunca tuve la idea de ser presidente, sino servir a mi país. Pero fue candidato. Sí, fui candidato. Quiero explicar esto. Muchas veces la gente lo toma como un concepto de poder, presidente. Yo lo tomé como un concepto de servicio, ¿no? De cumplir con ideales, con objetivos que son fundamentales y necesarios. Indudablemente que la política no es algo malo y que solamente es de aquel que está en una campaña electoral. La política está en todos los seres humanos. Por supuesto. Y desde el punto de vista superior es la ciencia de Estado por excelencia, por conseguir el bienestar de una nación. Por lo tanto, seré político hasta el día de mi muerte. Lanzaré mensajes como lo estoy haciendo ahora para despertar intereses que favorezcan a la sociedad y rechazar situaciones que nos hacen daño. Es decir, educar al que puedo llegar, si creen en mí, de que la vida es una lucha permanente, en que nunca debe faltar esa voluntad de vencer. Y creo que a través de la política se puede hacer aquello. Y pido a los políticos de mi país y del mundo entero que piensen en los objetivos de la paz, de la justicia, del respeto, donde no se atropelle la dignidad del ser humano. Y que siempre haya en nosotros, que quede en nuestros corazones, que hemos cumplido con el bien. Y así también tener una felicidad eterna, que indudablemente termina en la muerte, en aquella muerte que he deseado, de que mi ceniza sean echadas en la desembocadura del río Chol. Pero no le quedó el pendiente de llegar allí. Bueno, no tuve la capacidad o la suerte de ocupar aquel poder, que lo hubiera hecho bien. Lo que hubiera hecho bien. Porque en mi sentimiento nunca se sembró cosas malas que podría perjudicar a nadie. Puede ser que me he equivocado, pero ya en aspectos superiores nunca me hubiera equivocado. Hubiera hecho un esfuerzo por dar oportunidad de educación, de trabajo, de salud, de dignidad a mi pueblo. Y estoy seguro que con aquello hubiera cumplido con los grandes objetivos que este país necesita. Un desarrollo y una seguridad donde no haya lo que estamos viviendo ahora, una delincuencia que nos atemoriza y una debilidad de que por masas se van como migrantes a servir a otros pueblos. ¿Y todavía mantiene relaciones con políticos? ¿Cómo? ¿Todavía mantiene usted relaciones con políticos? ¿En algún momento asesoraba asambleístas? En aquellos cafés, en esos momentos que se tiene de encuentros fortuitos que hay, se conversa de esto. ¿Qué amigos hizo en la política? ¿Cómo? ¿Qué amigos hizo en la política? Yo tengo muchos amigos. No acuerdo los nombres ni las caras muchas veces, porque yo la política lo hacía en las bases mucho más profundas, más reales, al pueblo que vive en nuestros barrios, donde está ausente todo, pero grandes ideales, grandes ilusiones. Conversar con esa gente. Usted recibe
las mejores lecciones de la vida. ¿Cómo lo dicen? ¿Cómo lo hablan? Un día me voy a la lucha por del pobre. Aquí está otro que está aquí en el norte, que se llama la Pizulí. No sé cómo. Y había un chico moreno. Él creía que yo era un hombre rico. Me decía, así, hablando un billete. No, aquí no se compra con este billete mi conciencia. Me decía, ¿por qué me dices eso? Yo no vengo a eso. Sí, cuando hay las elecciones nos quieren dar la escritura, nos quieren dar esto, nos quieren dar... Terminó la elección, nos dan las espaldas. Por eso ya hemos perdido la fe y la credibilidad. Solamente nos queda el camino de la lucha popular. Y yo la aplaudo. Y yo la aplaudo. ¿Volvió a hablar con Bucaram luego de su salida del gobierno? No lo he visto. Nunca más volvió a hablar. Cuando estaba en Panamá lo vi personalmente y una vez por teléfono, nunca más. Y esas amistades que se hacen en la política, los presidentes, los expresidentes, ¿qué lecciones le dejan a usted también? Porque usted ha hablado mucho del sector popular, de la gente común y corriente, y estos personajes que han marcado la historia del país. Sí, aquí hay cosas que se critican mucho, pero aquí en nuestro pueblo hay grandes valores. Yo sí creo que hay grandes políticos con conocimiento, con voluntad, con deseo, con ilusión. ¿Dónde están? Aquí bien, es la sociedad que no está organizada. Perdóneme, no hay una identidad. Rechazamos nuestra identidad primaria, la época indígena, donde están grandes valores, grandes valores. Si nosotros estudiamos la historia y comprendemos la lucha de nuestros primeros pobladores, encontramos cosas maravillosas. E inclusive la parte que ya comienza a debilitarse con la conquista española, Atahualpa, que fue el último inca, que no lo reconocemos y no lo aceptamos, que debemos recuperar aquello. En la colonia hay cosas muy graves, como fue el obraje, la encomienda, como fue el atropello que está en ese poema que lo escribe Elegía y mito de las mitas, de este famoso poeta que murió en Venezuela, que yo lo conocí. Ay, que no me acuerdo el nombre. Yo escribí en la prensa un artículo por él, que quizás te llamo en cualquier momento y te lo digo. Ay, se me sale el nombre. Ya nos vamos a acordar. A veces nos olvidamos, ¿no? ¿Sí te acuerdas? ¿No? Ese ya nos poema vamos a acordar. Que cuenta una verdad en la que nunca fortaleció la espiritualidad ecuatoriana. Entonces, yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene grandes valores. ¿Quiénes nos dan de comer? ¿Quiénes son aquellos que trabajan en las pequeñas poblaciones y llegan a nuestro mercado, pero a ellos no les llega una paga justa? Yo sí creo que todo lo que estoy diciendo lo digo porque lo viví y lo sentí. No es demagogia. No son palabras que se las debe llevar el viento, también grabada aquí y aquí. No. Pero no le gusta mucho hablar de algunas cosas. Y tengo cultura cívica. Por eso fui soldado también. Fui aviador de caza, que estaba dispuesto a defender a mi país en el momento que me tocara. Pero no solamente así se defiende el país, se defiende también recorriendo los barrios, el campo, hablando con los seres humanos de esos rincones de la patria. Oiga, ¿y sus hijos le reprochan algo? Porque aquí se han sentado algunos políticos, distintos personajes, y algunos dicen que, por ejemplo, dedicar mucho tiempo a la política. Luz Helena Coloma estuvo aquí, por ejemplo, y ella decía que en algún momento sí sintió que había estado muy ausente de sus hijos por hacer política. En su caso, ¿cómo fue eso? ¿Quién dice? Luz Helena Coloma, ¿se acuerda? Ella fue concejala, vicealcaldesa. Mire, yo no lo tomo así, perdóname.
Cada instancia de la vida tiene su razón de ser, ¿no? El de encerrarse en cuatro paredes es aislarse, no fortalecer nuestra identidad que estábamos hablando antes. En la colonia, nuestros indios dieron lecciones cuando la batalla de aquí, de este parque famoso nuestro, ¿cómo se llama? El más bonito de aquí de Quito, aquí donde yo vivo inclusive. La Carolina. La Carolina. No, fueron los indios que levantaron la bandera de libertad. La lucha incaica con los chiris, con nuestras parcialidades indígenas. Qué maravilla, pero se reconoce y se nombra, pero no se le ubica en los valores que sembraron historias de valor, que dieron una personalidad a este pueblo. Más tarde, ya en la independencia, los soldados que pelearon no fueron apellidos nobles, fueron Quispe, Zulueta y otros más, que dieron ese concepto de libertad a este pueblo. Eso es bonito. Cuando llegamos a la República, que viene ya la parte de manejo propio de nuestro país, no se ha cumplido ni remotamente lo que significa luchar por el progreso y el desarrollo de la nación ecuatoriana. No se ha luchado. Y esa es una gran deuda que tenemos. Y si a mí me criticaban por aquello, les agradezco. Me siento agradecido porque lo que escuchaban pueden meditar y decir si cumplí o no cumplí con mi deber de ciudadano, que creo que cumplí algo. No caí en las tentaciones de la debilidad, que es lo más común, de ir por el camino de la riqueza ilegal, como sucede muchísimas veces. Voy a ir cerrando con unas preguntas que suelo repetir a todos. ¿Qué es lo último que piensa en el día? A veces meditamos y nos confesamos a sí mismos de lo que hicimos y de lo que recomienda la fe. Pensar no cometer aquellos errores en el otro día. Persignándonos y comprometiéndonos en el compromiso de ser buenos seres humanos, buen ser humano. ¿A qué le tiene miedo? Miedo, en el concepto de la palabra miedo, no. Temor a equivocarme, temor a hacer un daño, temor a no ser civilizado, sí. Miedo, el miedo ya cae en una persona que no tiene voluntad de luchar por las causas nobles. ¿Qué sueño le queda pendiente? ¿Cómo? ¿O algún sueño que quiera realizar que le quede pendiente, que aún esté por hacerse? Bueno, creo que nuestra mente está embriagada de sueños y de ilusiones. Creo que todos los tenemos. Y a veces repetimos aquel sueño que nos fortalece, ¿no? Queremos ver feliz a nuestra familia íntima, triunfar a nuestros hijos. Pero también quiero ver el triunfo de la mayor población hoy marginada, que puedan tener la oportunidad de ir a una escuela, a un colegio, o tener una profesión que les dé dignidad. Ver triunfar, como hoy día me siento orgulloso de ver a nuestros futbolistas que juegan en las campañas mundiales con orgullo. Yo cuando los veo, los aplaudo. A veces parece con mi esposa. ¿Le gusta el fútbol? Me gusta verlos triunfar. Yo me siento y los aplaudo, aunque ellos no me vean. Qué orgullo que da aquello. Ver que esos hijos de pueblo hacen sentir feliz a 18 millones de ecuatorianos con un gol del Ecuador. Qué bello que es.
¿Cómo no me voy a sentir feliz que esas mujeres levantadoras de pesa ganen medallas? Qué bello que es aquello. Yo creo que todo lo que sea positivo en nuestra sociedad nos llena de optimismo, de valor y no caer en el temor y la cobardía de alejarnos de la lucha por la sociedad, por la dignidad y la justicia. Muchas gracias, general. Ha sido un gusto conversar con usted. Qué amable. La conversación con el general Frank Vargas Paso en Esto No es Político, aquí en El Cafecito. Hoy también por Sonorama van a poder ver esta entrevista y escucharla en 103.7 FM y en las plataformas de Esto No es Político. Suscríbanse para que les llegue el mensajito cada vez que tenemos una nueva entrevista. Soy María Sol Borja, ha sido un gusto desde El Cafecito. Nos vemos pronto.